Bueno, en esta nueva distopía vamos a ver cómo un grupo de élite del ejército se enfrenta a un ejército de fantasmas teorizados por la física. En este vídeo vamos a analizar Spectral. Comenzamos. Bueno, antes de pasar a la sinopsis y a ver los puntos, vamos a explicar un poco la película en sí. Spectral nos da una visión diferente de lo que es la acción. A mí me parece una película muy interesante porque al final el ejército con el que tú te estás enfrentando no es un ejército ordinario al uso y es un ejército de fantasmas. Realmente es que ni siquiera se ve el enemigo, se ven estos fantasmas en lo que sería una zona de batalla en la que está completamente arrasada y que estos fantasmas han acabado tanto con la población local como con parte del ejército que digamos está allí en ciertas misiones. En este caso no sabemos si son misiones de paz o son misiones de guerra o son misiones de ocupación, etcétera, etcétera, pero en cualquier caso es, digamos, ese enfrentamiento entre un grupo especial del ejército, sea cual sea, y el ejército fantasma. Vamos a ver la sinopsis y vamos a ver los puntos detenidamente. Bueno, la sinopsis nos dice así: la historia trata sobre un científico enviado al frente de guerra en Europa del Este para intentar esclarecer las misteriosas muertes de algunos soldados a manos de entidades similares a fantasmas, que solo pueden ser vistos a unas gafas de su propia invención. Hasta aquí la sinopsis y ahora empieza realmente la película o ahora empieza realmente la trama. Advertencia: todo aquel que en comentarios se queje de spoiler será perseguido por todas las fuerzas especiales del mundo mundial, hasta el fin de los días. Bueno, como impresiones técnicas me parece, como digo, una película muy interesante porque realmente nos plantea un ejército diferente. Un ejército al que normalmente, un ejército, valga la redundancia, no se enfrenta comúnmente y es una especie de espectros que no se ven. Es decir, nosotros vamos en un grupo, digamos, a hacer una misión dentro de lo que sería el casco urbano de la zona de batalla y nos encontramos con que hay algo, por H o por B, que, digamos, impacta energéticamente contra nosotros y se deshace completamente nuestro cuerpo. Tiene unos síntomas y de ahí se va desarrollando toda la película. Pero dentro de las películas de acción me parece una película de acción diferente, con un enemigo diferente y con unos ataques diferentes. Por supuesto, también aplicamos unas armas diferentes, aplicamos unas armas energéticas que lo que hacen es, digamos, desactivar esos fantasmas porque realmente están teorizados por la física, que esto lo vamos a ver más detenidamente, y que en realidad están como unas urnas y es la proyección corpórea o fantasmocorpórea o corpórea fantasmal la que ataca en el campo de batalla. Entonces lo que conseguimos con estas armas energéticas es desproyectar o desvincular esa parte física que está en el laboratorio con lo que es el fantasma en sí. Me parece realmente brillante, me parece un salto dentro del mundo de la acción, o por lo menos algo diferente de lo que estamos acostumbrados a ver últimamente. Aparte de ser una película de acción, por supuesto, porque hay mucha acción, también nos plantea una forma de thriller, algo inquietante, algo que está más allá de la realidad o más allá de los conocimientos de los soldados y que tienen que enfrentarse a ellos. Con lo cual, este acción thriller o este thriller acción me parece otro punto diferencial de la película en sí. Bueno, llegamos ahora a los puntos de interés que yo creo más relevantes dentro de la película. Creo que estos puntos realzan lo que es la narrativa de la película y refuerzan, por supuesto, lo que es ese thriller de acción. El primero de ellos son los movimientos y las coreografías. Están muy bien presentadas. Cuando nosotros llegamos a lo que es la misión, el despliegue de esos soldados está muy bien coreografiado, o el movimiento está muy bien coreografiado, el movimiento de avance de los soldados, o incluso cuando los fantasmas persiguen a este ejército o a esta división, o bueno, a este destacado, ¿no? Cuando aparecen los tanques dentro de la plaza, etcétera, etcétera. Y yo creo que esto es muy importante, sobre todo cuando tenemos un escenario muy controlado, un escenario muy particular, porque allí tenemos un escenario que es, digamos, un pueblo pequeño y que hay que tirar desde muchas partes para que nosotros tengamos la sensación de que es un gran campo de batalla.
Con lo cual esta coreografía está muy bien realizada, los planos están muy bien tirados y los tiros de cámara, por supuesto, están muy bien realizados para darnos esta impresión. Bueno, el siguiente punto tiene que ver cómo matan estos espectros, cómo matan estos fantasmas. Y es que realmente, digamos que entran por una parte del cuerpo y salen por la otra, como quitando el alma, ¿vale? Como deshaciéndose completamente del interior del individuo, despojándolo completamente de vida. Es algo que es muy interesante para el desarrollo de la película. Por supuesto, no queremos que nadie muera, obviamente, pero es muy interesante para el desarrollo de la película y por supuesto para crear esa tensión de contra qué estamos luchando. Estamos luchando contra algo que no vemos. ¿Qué está pasando aquí? Vamos a requerir ayuda de inteligencia y vamos a requerir de ayuda de, en este caso, de DARPA o de asociaciones o empresas relacionadas con DARPA, que son, como todos sabemos, grandes desarrolladores armamentísticos de Estados Unidos. Por supuesto, estas muertes que dejan los espectros tienen una sintomatología muy específica: piel quemada, órganos calcinados y la piel muy blanca. Al ver esa sintomatología, esos síntomas en un cadáver, ellos ya saben que proceden de un espectro. Y por supuesto, conforme va pasando la película, pues cada vez hay más cadáveres de este tipo y los soldados ven cómo estos fantasmas matan delante de su ojo. La fotografía es otro de los puntos a destacar porque nos da una imagen de Europa del Este. Directamente estamos trasladando a Europa del Este. A base de filtros y a base de una fotografía fría, digamos que nos traslada a esa Europa del Este y nos mete en contexto completamente en ese campo de batalla o en esa zona en la que, bueno, pues hay algún tipo de conflicto. Y en ese conflicto pues es donde se desarrolla todo lo que es la película. Esto de la fotografía, por supuesto, es muy importante para meternos dentro de lo que es el thriller y dentro de lo que es la interpretación de los personajes con respecto a la película, por supuesto. Otro punto, como me he referido antes, es cómo encaja DARPA dentro de toda esta trama de la película y cómo realmente van a por un experto para que, digamos, desvele qué está pasando con esos cadáveres que antes hemos visto, los síntomas que dejan tras su muerte. Es decir, estamos hablando de que hay una zona de batalla y las muertes no son por heridas, no son por heridas de guerra, no son por heridas de bala, ¿no? Son completamente diferentes. Entonces la CIA y los altos mandos de este regimiento requieren a lo que sería un experto de DARPA, un experto por supuesto en armas experimentales, que es de lo que más se está tratando lo que es la película. Un punto que creo que nos mete dentro de la historia y dentro de lo que es el contexto de la zona en sí, de Centro Europa o de Europa del Este, es que relacionan a los espectros con, digamos que los fantasmas de la guerra. Los relacionan directamente con una leyenda que hay de guerra o una leyenda que hay dentro de las zonas de guerra. Unas leyendas, por supuesto, que provienen de ese pueblo en sí, de ese pueblo que está en guerra. Esto me parece muy interesante porque viene en un momento en el que la película baja de intensidad con respecto a la acción y entonces empieza un misterio, un thriller, que además lo cuentan dos niños pequeños, con lo cual el ambiente y la tensión que se empieza a respirar en ese escenario con respecto a los niños y con respecto a que están atrapados está muy bien llevada dentro de la película y por supuesto le da mucha fuerza a lo que es la trama principal. En este punto voy a resaltar los personajes. Los personajes no son tópicos, son rudos, son del ejército, son tipos duros, pero no son tópicos. Es decir, ellos tienen miedo de la situación a la que se están enfrentando. No han vivido una situación igual, por tanto, por muy rudos que sean, o por muy fuertes que sean, o por muy super soldados que sean, siempre hay algo que les hace temer. Y en este caso, por supuesto, son los espectros. ¿Por qué? Porque estos espectros se están llevando a sus amigos o a sus compañeros sin más, así, rápidamente, en un abrir y cerrar de ojos, y claro, no es un enemigo común. Entonces dicen, el próximo puedo ser yo. Y esto creo que refuerza también la narrativa de esta película y refuerza la narrativa del thriller de esta película. Bueno, el siguiente punto tiene que ver con los vehículos. Los vehículos utilizados en esta película son algo diferentes, ¿no? No son los típicos vehículos de Estados Unidos o no son los típicos vehículos rápidamente reconocibles. Son vehículos más de la ONU o más europeos o más, digamos, de segunda línea.
con lo cual también esto refuerza la idea de que la guerra en sí no es solo de Estados Unidos, no pertenece a Estados Unidos, la guerra en sí pertenece a una coalición, en este caso podría ser de la ONU o podría ser de la OTAN, y en ese sentido pues los vehículos refuerzan esa idea de narrativa, al igual que por supuesto los soldados, aunque vengan de diferentes partes del mundo o aunque vengan la mayoría de Estados Unidos, pero lo que da a entender es que el conflicto no es solo de Estados Unidos, sino que se extiende a otras naciones. Bueno, y como digo siempre, si os está gustando el vídeo, por supuesto, like, suscribiros, campanita, redes sociales, muchas cosas en las redes sociales, y comentadme aquí qué puntos os está gustando más. ¿Os ha gustado la película de Spectral? ¿No os ha gustado la película de Spectral? ¿Por qué? Cualquier cosa aquí en la caja de comentarios y seguimos con estos puntos a destacar dentro de la película de Spectral. Bueno, el último punto a destacar es interesante porque digamos que engloba todo el final, y es cuando lo rescatan y cuando todo está perdido, cuando todos estos fantasmas han, digamos, devastado la base y se han refugiado, digamos, en un búnker. Entonces, a estas alturas, bueno, pues ya se sabe cómo se puede acabar con estos espectros. Ya tienen, por ejemplo, los clavos que digamos que los detienen, ya tienen, digamos, cómo verlos, y ya tienen, digamos, las armas energéticas. Con lo cual, cuando llegan al búnker, este experto de DARPA da, digamos, un giro en la película o el último plot y crea una serie de armas, por supuesto experimentales, que lo que hacen es, a través de la energía, pues digamos que romper ese link que hay entre el fantasma y el cuerpo, como hemos antes comentado, porque también debemos recordar que estos fantasmas vienen de una teorización física, que por supuesto también lo dicen en este punto final cuando llegan y descubren a esos cuerpos. Entonces, en ese momento lo que hacen es desbloquear el link entre el cuerpo y lo que sería el fantasma, y por supuesto, bueno, pues llegar hasta la fuente energética que le da energía, valga la redundancia, a esos cuerpos físicos para que proyecten los fantasmas en lo que sería la zona de batalla. Bueno, pues en este punto lo que son los soldados que quedan o el escuadrón que queda llegan a la presa, que es donde se está generando esa electricidad o ese exceso de electricidad, y comienza la batalla final. No voy a desvelar el final, pero sí que voy a desvelar en este sentido que las armas están muy bien creadas, el diseño de producción de las armas está muy bien hecho y el despliegue es totalmente brutal. Digamos que esperando a que se acumulen esos fantasmas y disparando las armas de energía, creando por supuesto una onda expansiva o una onda magnética que muchas veces echa para atrás a los soldados y todo. Me parece un concepto muy interesante y, como he dicho, muy diferente, que va en la línea de la película, en la línea de la película de acción thriller o thriller acción. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy desgranando completamente la película de Spectral. Espero que os haya gustado. Como digo siempre, like, suscribiros, campanita, redes sociales. Nos vemos en los siguientes vídeos. Chao.